En un mundo donde las voces se cruzan y las culturas se entrelazan, nace un espacio para compartir, reflexionar y construir en colectivo. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Hablemos de saberes, vivires, espiritualidades y cosmovivencias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a su programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto acompañarles y está conmigo también Edwin Morón. Tlazokamati, Huelmillac, Tonaltino, Chino, Wampowa, Tika, aquí, Conexiones. Tejo a ti, Tlactowa, Nika Nashkan, Iwan, Nancy Bastida López. Tika Quilisque, Tlazokamati. Pues muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy estaremos dialogando con Nancy Bastida acerca de un tema muy interesante para muchos jóvenes, también personas adultas. Estamos hablando acerca de el arte del tatuaje. Así que quédense con nosotros en Conexiones, ya comenzamos. Inquequetzalcóatl, Inan, Inquillosque, Intonalpohuali, Inshuamati, Inshupuali, Intemic Amati. Entonces los inventaron la cuenta del destino, los Quetzalcóatl, la cuenta de los años, el libro de los años. Ashkan, Nikan. Hoy 19 de mayo nos situamos en un Xihuitl Setochtli, en un Sempohual Tonali Hueytosostli. El Mactlayey Tonali es Semiquistli. El Tonali, Nahuiatl. El Tonaltecutli, Tonatiu. Y el Yohualtecutli, Chalchiutlicue. Para el día 19 de mayo nos encontramos en el año 1 conejo de la veintena o mes Hueytosostli, la gran vigilia o la gran velación, de la trecena 1 muerte. El día de hoy corresponde a un día 4 agua. El señor que acompaña este día es Tonatiu, la energía luminosa del día, y la señora de la noche es Chalchitlicue, la de la falda de Hades. Ashkan Nikan. ¿Y tú, sabías? El tatuaje constituye una práctica corporal y comunicativa de larga duración histórica, con antecedentes en culturas indígenas de África, Asia y Abya Yala, donde operaba como marcador identitario, ritual y espiritual. En contextos coloniales fue estigmatizado como signo de marginalidad. Sin embargo, desde finales del siglo XX ha sido resignificado como práctica estética, política y de autoinscripción del cuerpo. Desde enfoques críticos, autores como Néstor García Canclini permiten comprender esta práctica como una expresión híbrida entre tradición y modernidad, mientras Rosy Braidotti aporta su lectura como territorio de subjetivación corporal. El tatuaje se caracteriza por su dimensión simbólica, performativa y narrativa, articulando memoria, identidad y pertenencia. Hoy en día destacan avances en su reconocimiento como patrimonio cultural, práctica terapéutica y forma de resistencia estética, especialmente en colectivos indígenas, feministas, así como urbanos del sur global. Esta información se basa en obras de García Canclini, Braidotti y Martínez. ¿Y tú, sabías? Pues ya estamos de vuelta en Conexiones. Como decíamos hace un momento, estaremos platicando acerca del tatuaje como una expresión artística y para ello ya se encuentra con nosotros Nancy Bastida López. Muchas gracias, Nan, por estar en Conexiones. Gracias por la invitación a este programa. Y muy contenta de poder conversar con ustedes. Pues para ir entrando en materia, platícanos un poco sobre los orígenes del tatuaje, dónde surge, cuál es su función en el cuerpo humano. Pues bien, el tatuaje pues surge aproximadamente, data de los hace 5,000 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Se tienen datos ya muy argumentados porque encontraron a una momia, ¿no?, en los Alpes, justamente con muestras de tinta en la piel, más de 50, eso se tiene como datado, ¿no? Y bueno, precisamente en la piel se tiene comprobado ya mediante estudios antropológicos, físicos, de todo tipo, que en diferentes partes del cuerpo lo hacían como parte médica, parte de ritual también. Y bueno, se empieza así de esta manera en el cuerpo. Ya en diferentes culturas y conforme va pasando el tiempo,
pues se empieza a ubicar en el cuerpo de diferente manera, ¿no? Como adorno, como para tapar pues ciertas partes del cuerpo que a la gente le molestaba. También se ocupaba para marcar, ¿no? A la gente, que como para marcar la jerarquía en la sociedad. También muchas veces se empezaron a utilizar, por ejemplo, en Japón, como para los prisioneros. Pero también en esa misma etapa de tatuar también se tapaban, ¿no? Estas mismas marcas para que no fueran descubiertos. Y también en esos tiempos el tatuaje era prohibido, ¿no? En el cuerpo, porque era una falta de respeto para algunas tribus, para algunas sociedades. Tocar el cuerpo así era pues faltarle al respeto a la misma piel, a las mismas costumbres. Y también los que los llegaban a hacer debían de tener cierto significado, ¿no? Porque también desde ahí pues ya venían las partes de los símbolos, las partes de los que ya tenían significado bajo cierta sociedad. Todo este cúmulo de elementos significativos alrededor del tatuaje involucra, digamos, dos cuerpos, como ha señalado. Aquel del que lo recibe, pero también aquel del que se encarga precisamente de marcar el cuerpo. ¿Cuáles son algunas de las habilidades, diríamos, Nan, que tendría que desarrollar, o cuáles son algunas de las técnicas que vienen de la antigüedad y que todavía podríamos encontrar dentro de las personas que se dedican al tatuaje? Justamente apenas leía que los que se dedicaban a tatuar llevaban una preparación muy disciplinada, que debían de saber muchas cosas, ¿no? Eran prácticamente unos sabios de las líneas, de los simbolismos, de las costumbres, y se preparaban demasiado, tanto también en cuanto a los materiales que se usaban en ese tiempo. Se usaban como tizne, como esta de la madera, de cáscara de nuez, pues recursos que se tenían a la mano, ¿no? Orgánicos de la propia naturaleza. Y desde ahí comenzaba el poder saber de dónde conseguir todo eso para también practicarlo en la piel. Y poder practicarlo en la piel era también algo muy importante, porque también se tiene datado que cuando el tatuador iba haciendo el tatuaje sobre la piel, pues también iban impregnando cantos, ¿no? Entonces eso es muy interesante, porque no todos esos cantos lo sabían cualquier persona, ¿no? Pues volverse tatuador antes era muy difícil serlo. Pues bien, vamos a seguir platicando en Conexiones acerca del tatuaje como una expresión artística y de algunos de estos antecedentes de esta expresión corporal. No se vayan, esto es Conexiones, ya estamos de vuelta. Gias Magi, Ankia Ramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Ahí en los pescaditos, entonces pues los pescaditos oramos y lo oramos, comemos, pero en cambio ahora sí, en primer lugar los sacan con red, ya los comemos, los oramos, los comemos con salsa, pero los solicitamos, por eso ahí es. Yo tengo mi recibo donde me solicitan los pescados. Es que antes de que íbamos a solicitar los pescados, no había los pescados. Había mucho cuchile. Antes, cuando yo recién, ahora sí me fui para allá abajo, ahí la presa, pues como nos dio un terreno de Puerto mi suegro, entonces ya nos bajamos para abajo, ya. Y todavía no lo echábamos los pescados, pero ya hace un tiempecito ahí ya el comisariado dijo, pues vamos a hacer una solicitud de los pescados, a ver si van a... Bueno, ya, bueno, pues vamos a cooperar, unas cooperaciones para que lo solicitamos. Ya fueron los delegados, los comisariados, ya lo fueron a traer vivos esos pescaditos. Pues luego ya le echaron, ahora ya criaron, y por eso hay. Y entonces, pues antes todavía no le echábamos los pescaditos. Había un montón de cociles, se acabaron, juntaron. Ay, pero había, como lo ven, los chapulines, de montón.
pero ya después lo abrieron la presa y se remataron los cociles. Entonces cuando se remataron los cociles, pues ya lo echamos los pescados. Ahora ya criaron. Últimamente ya no está hondo, ya se llenó de ensolve. Pero sí, los pescaditos ya criaron. El que saca es mi nieto. Y luego después, pues cuando vieron que hay eso, luego dijo, pues ahora sí, no nos alcanza lo que vamos a comer. Es que los anzuelos lo ventaban así, con anzuelo, pero no lo agarraba. Pero después dijeron, vamos a comprar un burro. Ya compraron su red. Entonces ya ahora sí ya lo sacan de 2 kilos, de 3 kilos, de 4, mira, hasta allá. Hay varios lo que saca. A veces ni lo sacamos nosotros. Cuando ya creo que también se esconde porque como ya sabe, hasta que pasan unos días ya se juntan otra vez. Agradecemos a la señora Julia Ramírez Ambruncio de la comunidad del Barrio del Carmen, Yoyos Buenavista. Llegamos al final de la sección de Comunidad en Comunidad. Pokuji Kiñingsku, Timoitasek Masegualmej. Muchas gracias por continuar en Conexiones y el día de hoy estamos platicando con Nancy Bastida en relación con el arte del tatuaje. Nancy, ya nos compartías hace unos minutos algunos datos importantes acerca del origen del tatuaje, cómo esta profesión, este arte incluso puede dialogar no solo con una dimensión estética o artística, sino incluso también ritual. Pero nos gustaría que en este momento nos ayudaras a comprender en qué medida dialoga el tatuaje con las expresiones artísticas que hoy en día consideramos como tales. Sí, justamente el arte tiene muchas fibras de expresión, ¿no? Sí es verdad que el arte está constituido desde una perspectiva pues colonial, europea, pero fuera de todo eso actualmente ha venido a constituirse y se ha venido impregnando de muchas expresiones, tanto de poesía, de tinta, de ilustración, de bordado, de la propia escultura. Y bien, ahora actualmente hace algunos años tal vez, sí, el tatuaje ha venido a ser parte de esa fibra, ¿no?, de expresión, pues para poder llamarlo arte, ¿no?, para que, digamos, esté dentro de todas estas expresiones, ¿no?, que al llamar arte al tatuaje, pues tiene muchas características, ¿no? Debe de haber cierto conocimiento, eso es verdad. Conocimiento que se da a partir del arte, de composiciones, del color, también de ciertas líneas que se van estudiando, ¿no?, de diferentes épocas del arte, y que todo esto pues constituye una pieza artística en el cuerpo, ¿no?, en este caso el tatuaje, y está muy bien que se llame arte, pero también algunas veces entre los tatuadores, entre los mismos tatuadores se dialoga y dice, y si especifican esto es arte, esto no puede entrar en el arte, ¿no? No todas las líneas derechitas tienen que ser arte, pero bueno, a veces eso no es verdad, ¿no? Para menos para mí, una línea que esté chueca intencionalmente sí entra dentro del arte, ¿no?, porque se hace intencionalmente. También depende de lo que se quiera decir con el tatuaje, con el dibujo. Por eso también, pues parte del tatuador es también proponer. Y proponer también va a partir del arte, ¿no?, a partir del diálogo que se tiene también, por ejemplo, con el que va a ser tatuado, de lo que quiere, de lo que siente, de lo que quiere para siempre, ¿no?, en su piel. Y entonces estás dialogando también con el arte y con la persona que se lo quiere hacer. Entonces ya entre los dos van construyendo una pieza
que viene desde el sentimiento, que viene desde el pensamiento de la otra persona, pero que yo como tatuador ayudo a que eso sea posible, ¿no? Y que esa pieza esté quizá como la quiere el cliente, ¿no? Como lo quiere tu amigo, tu amiga. Y tiene sentido, ¿no? Al final dicen también que el arte no tiene sentido, pero pues a veces en el sinsentido también está, ¿no? Nancy, de alguna forma nos has podido compartir también de manera histórica cuáles han sido los retos principales a los que el tatuaje se ha enfrentado. Es decir, en algunos momentos, en diferentes culturas, el tatuaje se utilizó para identificar ciertos estratos o ciertas jerarquías dentro de la población, dentro de la sociedad, pero también fue una forma de señalar ciertos rasgos de esclavitud a algunas personas, ¿no? Por supuesto, pienso ahora entre algunos esclavos de África y otros espacios, ¿no? Donde se utilizó el tatuaje para marcar el cuerpo y señalar cierta condición, entre comillas, de inferioridad, ¿no? En la humanidad, en las personas. Pero platícanos ahora, ¿cuáles serían, en tu consideración, los retos más importantes que hoy en día existen, tanto para el diseño como para la creación de tatuajes en la sociedad? Cuando la gente o yo misma se quiere hacer un tatuaje, siempre hay un porqué o qué se quiere hacer, ¿no? La persona. Muchos parten desde un sentimiento, desde un gusto, desde tal vez una promesa, tal vez hasta una apuesta, ¿no? Entonces, pues desde ahí parte como toda esta... Sí, al elegir un tatuaje de la persona, viene desde muchos ámbitos. Algunas veces pues no tienen un porqué. También lo hacen así como, pues nada más me gusta, nada más me gusta que esté en la piel para siempre y ya, ¿no? Pero también muchos sí parten de un porqué. También los simbolismos que tienen ya dados, esas imágenes ya cambian demasiado, porque puede haber, por ejemplo, quizá una cruz, ¿no? Que está muy marcada, que tiene ya un simbolismo dentro de una comunidad tal vez, y que alguien se la pone, pero también esa otra persona viene con otro pensamiento y luego alguien le pregunta qué significa eso, ¿no? Como que los tatuajes siempre hacen esa pregunta, ¿no? Al otro. ¿Qué significa tu tatuaje, no? Como que esa es la pregunta que más se da, más se escucha, ¿no? Y creo que es una parte bien importante que describe y que a cada persona que tiene tatuaje, ¿no? Si tú no hablas con esa persona, pero lo miras sus brazos, miras pues lo que trae en su piel, como tal, ya te está diciendo qué es, cómo es, qué le gusta, qué cree, qué no cree, ¿no? Creo que ahora, en la actualidad, es para eso, ¿no? Más allá de, tal vez sí, de un adorno también a veces, de un sentirse bien también con su cuerpo, de un encajar también con la sociedad, ¿no? O no encajar, porque también muchos tatuajes hablan de eso, de no encajar con la sociedad, de por qué todos traen esto, yo me voy a poner esta otra imagen, ¿no? O sea, hay como muchos temas que se ilustran en la piel, ¿no? Y me parece algo que también en la actualidad pues ya es muy libre, y esa libertad de la que antes no se tenía, como lo mencionabas, pues ahora está absuelta, ¿no? Ya no existe y eso es bueno ahora ante los estigmas todavía que se tienen, ¿no? Del tatuaje, que son malos, que son de la cárcel y que todas esas cosas raras, pues ahora vienen a descobijar y a quitar todo lo malo que se tuvo también en las culturas. Muy bien, Nancy, pues interesante esto que nos compartes. Son retos que nos ponen de cara a enfrentar
ciertos prejuicios que históricamente se han constituido en torno a los tatuajes o determinadas prácticas o procesos que aparentemente están relacionadas con cierto tipo de población y que hoy en día pues más bien nos dan la oportunidad de abrir el horizonte, el panorama y cuestionarnos, reflexionar y sobre todo mostrar una apertura también abierta de aceptación, de comprensión hacia estas otras formas de expresión y de expresión artística. Así que vamos a seguir dialogando con Nancy Bastida. Sin embargo, vamos antes a un pequeño corte y regresamos a Conexiones. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. ¿Sabías que en la danza mexica no solo fortaleces tu cuerpo, sino también tu espíritu, tu identidad y tu vínculo con el territorio y la comunidad? En la danza mexica se busca cultivar 3 energías fundantes de la existencia. La primera es el tonali, es decir, la energía que emana de todo cuerpo vivo, nuestra luminosidad. La segunda energía es el ijillo, entendida como ánima o espíritu, lo que inhalamos y exhalamos del mundo alrededor. La última es teyolía, que refiere al movimiento del corazón. Con cada una de ellas, el ser humano busca su lugar en la creación a través del movimiento, la respiración, así como la intensidad emanada del ritmo armónico de la danza. Acércate a la danza ritual, lunes y miércoles a partir de las 4 de la tarde en la Universidad Intercultural del Estado de México en San Felipe del Progreso. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos de vuelta con Nancy Bastida López platicando sobre el tatuaje como una expresión artística. Nancy, ¿cuáles son los principales riesgos y también cuidados en relación con los tatuajes? ¿Qué recomiendas tú para las personas que quieren tatuar y qué cuidados debería de tener también el tatuador a su vez? Muchas veces sí vamos la primera opción que tal vez que tenemos a la mano, ¿no? Tal vez para pagarlo, tal vez que conocemos a un amigo, a una amiga, pero sí, a veces como que sí estamos muy desinformados en la parte que debemos de cuidar nosotros, que como nosotros como clientes también debemos de informarnos, ¿no? ¿Qué higiene debe de tener el tatuador cuando nos tatúa? Por ejemplo, cuando tú llegas quizá a un estudio o a alguna casa que tu amigo te va a tatuar y todo, pues lo importante es la esterilización de los objetos. También deben de ser nuevos, las agujas que se utilizan deben de estar vigentes, debe de estar así como todo limpio. El tatuador debe de usar guantes desde el principio, que no haya un choque como de higiene, muchas cosas, ¿no? Que el tatuador como por sus principios debe de tener también, pero que algunos si no lo hacen, también quizá por la confianza que le tienen al que va a ser tatuado, ¿no? Porque ya si es que va a ser su amigo, no importa, ¿no? Como eres mi amigo, no importa, no utilices guantes. Sin embargo, estamos expuestos a mucha serie de microbios, ¿no? Que hay hasta en el propio ambiente. Entonces por la parte del tatuador es esa, y por la parte del que es tatuado, pues después de un tatuaje debe de tener también cierto cuidado, que el tatuador debe de estar también obligado a dar indicaciones al tatuado para que esto no se le complique. Los riesgos son alguna infección del propio ambiente, alguna infección de personas que ya te quieren tocar el tatuaje, tal vez de alguna crema que utilizaste, también esas son como que no están también al alcance del tatuador, ¿no? Porque eres alérgico a ciertas sustancias, entonces también eso es muy importante, y también a ciertas comidas, ¿no? Que tu cuerpo reacciona a la herida que traes, porque al final es una herida. Bueno, bajo algunas circunstancias si no es como no las tiene que tener, no tiene que tener la culpa el tatuador, ¿no? Del todo, son reacciones del cuerpo del que es tatuado, ¿no? Pero hay soluciones, y lo bueno que pues hay medicina que lo puede curar, pero también es responsabilidad del tatuado que cuide y siga las indicaciones adecuadas.
Muy bien, pues en este mundo de la expresión artística, cuyo lienzo fundamental es el cuerpo, hay una responsabilidad compartida que, como bien señalas, pues es importante observar y mantener al tanto siempre en el resguardo del bienestar tanto de quienes tatúan, tanto de quienes son tatuados. Pues te agradecemos mucho haber compartido con nosotros esta reflexión, esta charla acerca del tatuaje como una expresión artística, y esperamos poder conversar en el futuro aquí mismo en el programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Nancy, por estar en Conexiones. Y bueno, pues antes de terminar, vamos a una pequeña pausa y continuamos. De esta manera hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir esta escucha. Muchas gracias también su atenta escucha a este programa, y siempre pensar en el tatuaje no solo como una forma, digamos, histórica o cultural que llega a nuestros días, sino también una forma de expresión de la espiritualidad, del arte, de los espacios culturales en donde habitamos, de los simbolismos también que habitamos y damos cuerpo. Pues es una dinámica interesante para significar lo que traemos escrito en la piel. Entonces, pues muchas gracias por su atención, y de igual forma agradecemos al equipo de producción de este programa: Daniel Vallejo, Araceli Ramírez, Nadia Cruz, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Tlazocamati huelmiyac pampatica quitotlactol, timoca quilisque teipa, Tlazocamati. Las voces que hoy nos acompañaron siguen caminando en cada territorio, comunidad y espacio donde los saberes se comparten. Esto fue Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir entretejiendo culturas y saberes.